¿Qué estamos en vivo? Estaría increíble un video así de las pendejadas más comunes que dicen la gente de trabajadoras del hogar y que salgan invitando a todas las señoras. O hay señoras que dicen, por ejemplo, me gustaría ser trabajadora del hogar. No, es que trabajo bien esclavizante. No, porque no dan seguro social. Y así, o sea, pero cuando ellas no necesitan esos trabajadores. Estamos en vivo. Bien. Bienvenidos y bienvenidas a todas a este segmento de Desmontando Estereotipas. Me da muchísimo gusto decirles que estoy aquí con Marcelina Bautista, cabeza del movimiento por los derechos de las trabajadoras del hogar, cabeza del Sindicato Nacional de los Trabajadores y Trabajadoras del Hogar y fundadora del Centro de apoyo y capacitación para las empleadas del hogar aquí en México, y bueno, muchísimas otras cosas en tu larga trayectoria de lucha que espero vayamos platicando en esta hora. Bienvenida. Muchas gracias. Y nada, vamos a dedicar este segmento a platicar con Marcelina, digamos, sobre precisamente eso, la lucha por los derechos de las trabajadoras del hogar. Este programa se llama Desmontando Estereotipos, entonces en algún punto del programa quiero que Marcelina me ayude a desmontar los estereotipos más comunes que existen sobre las trabajadoras del hogar y el trabajo del hogar y todas las cosas que les toca en esta lucha. Y sin más, Marcelina, bueno, ya saben que vamos a estar pendientes de sus preguntas, comentarios, por favor háganos. Marcela aquí, Cendejas, nuestra productora, va a estar al pendiente para cualquier cosa que quieran preguntar. Y nada, caras, ¿cuáles son los problemas mucha discriminación por su condición social? Son trabajadores económico, son mujeres que fuera con tu familia o dejar a tu familia e ir con otra familia, y que dice que muchas de las veces eso dificulta mucho en la vida de las trabajadoras del hogar, porque también o cuidan hijos, limpian, muchas veces incluso para lograr superarse o alcanzar otro nivel de estudio, por ejemplo, ¿no? Entonces, y en México pues son 2.4 millones de personas que realizan esta actividad. La gran mayoría, el 97%, 93% son mujeres, los otros son hombres, pero también padecen pues muchos estos, la explotación, un pago muy bajo por lo que ellas ganan. A lo mejor hay personas que dicen, bueno, pues la que yo tengo gana muy bien, pero sí es una, dos, tres personas. Pocos son los que sí tienen buen trato, tampoco generalizamos, porque nos hemos encontrado con empleadoras muy buenas que también ellas nos han impulsado a decir que tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces, porque yo lo puedo hacer, yo lo he hecho. Entonces creo que también la realidad sí puede cambiar cuando la voluntad existe, ¿no? Y por ejemplo, hablas de este maltrato y al mismo tiempo las justificaciones. O sea, ¿qué en concreto estás hablando? ¿Desde horarios? Sí, en concreto, bueno, la violación a los derechos laborales de las trabajadoras es exceso horario de trabajo. Ellas no pueden, tienen derecho a enfermarse porque pues trabajan con otra familia que las necesita y que les paga para eso. No tienen un salario justo que sea remunerador
al trabajo que ellas realizan. Por ejemplo, o sea, hay personas que dicen que mi casa es chiquita, es departamento, pero a la hora que vas a ir ahí a trabajar es una cosa que no se acaba, son lugares, espacios muy sucios, son cosas donde cual se lleva mucho tiempo y si no lo hiciste bien ya te regañaron, entonces no hay mucha consideración respecto a eso. Ellas no cuentan con seguridad social, por ejemplo, y se condiciona eso muchas de las veces. La ley dice, ¿no? La empleadora va a hacerse cargo de la trabajadora hasta que haya una institución que se haga cargo. O sea, ¿qué está diciendo eso? O sea, no está obligando o no está dando todas las herramientas a los empleadores para que se hagan cargo de su trabajadora, que es la que estuvo muchos años trabajando con ellas y hoy se tienen que hacer cargo de ellas, por ejemplo. Entonces, son compañeras que viajan de muy lejos para el trabajo y dejan a sus hijos con otras mujeres, otro estereotipo, con otras mujeres que son ellas las que saben cuidar, por ejemplo, y ellas cuidan de otra familia. Entonces, pues sí, siempre ellas dicen quién cuida a nosotras o quién cuida a los míos, ¿no? Entonces, es importante también qué tenemos que hacer, reflexionar sobre qué estamos ganando o qué están ganando los empleadores cuando tienen una trabajadora del hogar. Y aquí, digamos, una de las cosas, tengo entendido, ya lo mencionaste, ¿no? El trabajo del hogar, por la Ley Federal del Trabajo, es trabajo, pero al mismo tiempo está exceptuado de muchos derechos, ¿no? O sea, la misma ley establece que son como trabajadoras, pero no tanto. Pero es bien chistoso porque, por ejemplo, en la ley hay muchos vacíos para los derechos de las trabajadoras del hogar, pero la Constitución las reconoce como toda persona trabajadora, es decir, tienen derecho a un horario de trabajo, a vacaciones, a día de descanso, aguinaldo, a días festivos y todo, porque así lo dice la Constitución. La Constitución en su artículo 123 habla sobre eso y dice que tiene que crearse trabajo digno para todas las personas trabajadoras, incluidas los trabajadores del hogar. Entonces, nosotras basándonos con eso exigimos que las trabajadoras tengan los mismos derechos que cualquier persona. Como la Ley Federal del Trabajo, y hay se crea un apartado especial para las trabajadoras con 13 artículos donde tampoco ya no recoge lo que dice la Constitución. Entonces ya no habla de horario, ya no habla de día de descanso, seguridad social, por lo tanto la ley ha excluido a las trabajadoras de sus derechos humanos. Violando la Constitución. Violando la Constitución, y es anticonstitucional eso, por ejemplo, ¿no? Ahora ahí, digamos, señalas, por ponerlo de manera muy burda, ¿no? O sea, hay una falta de cumplimiento a los derechos, una falta de respeto a los derechos que las trabajadoras del hogar tienen por la Constitución. ¿Cuáles han sido, y un poco estaba leyendo de tu trayectoria y me encantaría que aquí nos platicaras, cuál ha sido la manera en la que se han empezado a organizar para exigir esto? O sea, leí que estuviste detrás de la fundación del Centro Latinoamericano. COLATRAO es la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar, impulsada por y recorrió en toda América Latina y otros países haciendo estudios sobre las mujeres y encontrando se le ocurrió que por qué las trabajadoras del hogar no podíamos reunirnos, y después de 5 años, en 1988, nos reunimos 11 países, incluido México, en Colombia, y estuvimos una semana reunidas hablando sobre pues las malas condiciones que hemos vivido, pero también cómo las organizaciones sindicales de trabajadoras del hogar en Sudamérica, por ejemplo, tenían muchísimos años, como Chile, Paraguay, Uruguay, México, Costa Rica, Guatemala. Entonces dijimos también, nos tenemos que organizar
pero basado en la experiencia de las otras compañeras, y en este encuentro latinoamericano que terminó el 30 de marzo, y por eso el 30 de marzo. Justo ahí decidimos que el 30 de marzo fuera el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar y que fuera un día de lucha y no un día que lo festejaran las empleadoras dándonos un suéter, un pastel, o no, nunca dijimos eso. Dijimos que nuestro mejor regalo sería un horario de trabajo legislado, vacaciones pagadas, seguridad social obligatoria, y entonces, y muchos países han logrado. Costa Rica, por ejemplo, tienen el día 30 de marzo como un día festivo y es pagado, reconocido. Perú, por ejemplo, Bolivia. Entonces, estos países han logrado, con base a este día, que han luchado mucho para hacer visible sus derechos y la Constitución es también a estudiar la situación de las trabajadoras y han podido pues lograr armonizar un poco con lo que ha hecho falta con ellas. Entonces, pues México desde hace 29 años hemos estado todos los 30 de marzo haciendo humanos, con APRED, el Instituto de las Mujeres, que algunas veces se han sumado con nosotras, y fue esa manera donde visibilizamos e institucionalizamos el 30 de marzo como tal, y después de eso pues se crea el sindicato en México, pues todo este tiempo que nosotras como CASE, que surge en el año 2000, y dijimos tenemos que ser un sindicato, pero bueno, no estábamos en las condiciones, pero después de 15 años, que también nos costó mucho trabajo, sobre todo porque las trabajadoras del hogar hoy son líderes, hoy tienen opinión, hoy participan, hoy saben lo que quieren. Entonces creo que fue el momento adecuado de crear el primer sindicato nacional de trabajadores y trabajadoras del hogar en México. En 1900, más bien después que trabajamos con la OIT para crear el convenio 189, nos conformamos una red internacional de trabajadoras del hogar, reunidas muchas mujeres en Holanda en el 2006, y dijimos, reafirmamos que queremos un convenio internacional para trabajadoras del hogar porque en nuestros países las leyes no se están cumpliendo. Se crea este convenio 189 con la recomendación 201 y lo firma el gobierno mexicano junto con 183 gobiernos que son miembros de la OIT. Y cuando viene a México, pues ha pasado 6 años y la verdad seguimos insistiendo, y porque creemos en que con ese convenio vamos a empezar a lograr que las trabajadoras pues gocen de los derechos que marca la Constitución. Ahora, una pregunta, digamos, dices en chinga, así 15 años, pero es un chingo de tiempo, y me gustaría un poco que platicaras, digamos, ¿cuáles son los retos concretos de la misma movilización política? O sea, me estabas platicando hace rato y me encantaría que lo dijeras aquí, ¿no? O sea, el trabajo del hogar, lo dijiste, ¿no? Son mujeres que se salen de sus ciudades, se van a ciudades que no necesariamente conocen, en una casa que no es la suya, y de ahí, ¿cómo das el salto para politizarte? O sea, ¿dónde entran en contacto? También me estabas contando que ahorita están yendo mucho a los estados, por ejemplo. Pero si uno quiere hacer ese vínculo, ¿cómo hacerlo? ¿Cuáles son los retos que enfrentan? Pues sí, primero que nada, el reto es que las trabajadoras del hogar sean sensibles a que deben de ejercer los derechos que marca la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, el Convenio 189 y otras normas internacionales a las cuales podemos hacer referencia para decir que son violentados los derechos de las trabajadoras a nivel general, digamos. Y un gran reto es que ellas se quieran sumar y para eso pues se tienen que capacitar, tienen que también formarse políticamente, porque también dirigir una organización como el sindicato o participar en espacios donde se toman decisiones, donde ellas también tienen que opinar y dar su punto de vista para el bien del sindicato y de las trabajadoras del hogar. Entonces, pues un reto es que ellas se sumen,
Un reto es que este sindicato se posicione con todo el liderazgo de todas las mujeres que son parte, y el reto es de ir a todos los estados, porque bueno, si bien que mal, nuestro trabajo ya fue hecho en la Ciudad de México, donde sí tenemos como mayor oportunidad, digamos, porque es la ciudad ahí donde todas las trabajadoras del hogar vienen aquí a trabajar, pero también no queremos perder pues esta situación que viven las trabajadoras en los estados, por ejemplo en Chiapas, en Puebla, en Guerrero, donde la situación de ellas es mucho más crítico, porque la verdad es que este trabajo de por sí no se ve como tal, se ve como ayuda, ¿no? Te pago para que me ayudes. Y entonces la persona que contrata no se convierte en la empleadora, como dice la ley, por lo tanto no se crea un vínculo como relación laboral, la cual no se puede respetar derechos y obligaciones. Y las trabajadoras, a ellas sí les enseñamos cuáles son esos derechos, cuáles son esas obligaciones, porque lo primero que se defiende son los derechos, pero también está aunados con las obligaciones. Entonces eso es muy importante para ello. Y pues tenemos una campaña que se llama que hemos declarado el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, y junto con CASE, declarando 2017 como el Año Nacional de los Derechos de las Trabajadoras del Hogar, la cual tiene el objetivo de ir a todos los estados a enseñar los derechos de las trabajadoras, trabajar con las empleadoras para que también reconozcan que son empleadoras y que tienen que firmar contrato por escrito con las trabajadoras, y incidir en las políticas para que también se crea, se ratifique el convenio 189, se revise la ley del seguro social para que las trabajadoras cuenten con seguridad social obligatoria. Ahora, ya mencionaste dos, pero me encantaría un poco que dijeras cuáles son las ideas más comunes, las resistencias más comunes con las que te topas por parte de empleadoras. O sea, una es, pues sí son como de la familia. ¿Por qué es problemática esta idea? Problemática es esta idea porque, uno, no somos de la familia, tenemos las nuestras que hemos dejado para dedicarnos a otra, y que nos trata mal, que no paga bien y que no nos dan todo lo que necesitamos para que nuestra propia familia esté bien. Y es complicado y no es normal, porque si fuéramos de la familia no nos tratarían como tal. Y eso hace que no se establezca una relación laboral con derechos y obligaciones. Y a la hora que yo como trabajadora del hogar quiero descansar un domingo o no quiero trabajar los domingos, y ya se enojan porque ya me dieron más que lo que yo estoy pidiendo. Es decir, a veces nos llaman malagradecidas, que porque así me pagas, como te doy la comida, aquí vives, o ayudo para tus hijos y todo. No me ayudaría si me diera todas las condiciones para que mi hijo viva bien y tenga todas las condiciones para ir a la escuela, para vestir bien y para que yo tenga para la vivienda. Entonces creo que no tiene que verse como favor, tiene que verse como un trabajo donde la empleadora se beneficia y donde la trabajadora también se beneficia por su trabajo, basado en una ley que no existe en nuestro México. Por ello es que tanto la trabajadora como la empleadora pues tienen complicaciones de ejercer esos derechos y obligaciones. Claro, yo me imagino que en el trabajo, en oficinas, el jefe te diga, no te voy a pagar, pero te quiero mucho, pero sí, pasa mucho también que otra cosa que sucede con las trabajadoras es que se les empieza a pagar de a poquito, ¿no? Como en abonos. Entonces ya es la semana y te doy 1,000 porque no tengo cambio, y llega el lunes y no me pagó y se junta el otro y entonces ya empiezan a pelear. No, ya te pagué, sí, yo me acuerdo que te di. Entonces no hay por escrito a dónde se firma que usted me paga. Entonces para nosotras el sindicato ya cuenta con un contrato de trabajo, el cual deben de reconocerlo tanto la empleadora como la trabajadora, y empiecen a firmarlo para establecer esa relación laboral, por lo cual también ese contrato para nosotras es muy importante, porque nos queda muy claro que no podemos obligar a firmarlo, como si no firme
si no firma la denuncia o cuestiones así, no, es una relación laboral armoniosa en el cual sí es verdad que la empleadora nos necesita, nosotras necesitamos ese trabajo, pero tiene que estar basado en una norma en el cual pues en un momento dado ni usted ni yo abuse de esa condición que se prescribe. Entonces tenemos el contrato colectivo de trabajo, de la cual se va a firmar de manera individual, y hemos establecido en ese contrato de trabajo tabuladores de salario, por lo cual usted quiere una trabajadora que haga la limpieza general, cuesta tanto, que tenga decisiones y que vaya al mercado y que prepare la comida y que atienda a sus hijos, eso es otro nivel salarial, que sea una experta y que sepa preparar la comida sin que usted le esté ordenando, pues también tiene otro nivel salarial, que sea chef, que sea institutriz, que sea ama de llave, que maneje su casa como usted lo desea, tiene otro salario. Entonces, en este contrato colectivo de trabajo tenemos establecido 4 categorías que tienen diferentes niveles de salario. Cuéntame más. Te cuento más, pues yo creo que es muy importante hablar con las trabajadoras del hogar. Por nuestras redes sociales muchas trabajadoras nos siguen y cualquier pregunta que tenga que ver si cuándo cobrar por día, cuándo es el horario de trabajo, qué contiene el tabulador de salarios y cuándo usted quiere cobrar o cuándo debe de cobrar sin rebasar por lo que eso vale y lo que puede usted pagar para su trabajadora, pues estamos a la orden. El sindicato CASE, que somos la organización que pues estamos estudiando pues todas estas condiciones que tienen que estar en igualdad, ¿no? Con tanto la empleadora como la trabajadora. Claro que la empleadora de repente va a tener más ventajas con las trabajadoras del hogar, pero en derechos, en obligaciones, en condiciones, no puede ser, ¿no? Creo que por algo es una empleadora, por algo yo soy trabajadora. Nadie tiene la culpa de que tanto trabajadoras como empleadoras nos va mal hoy en México, si no es que nosotras tengamos que mirar cómo tiene que llevarse esta relación como personas trabajadoras y empleadoras, ¿no? Y bueno, también un poco, ya tenemos preguntas más. Ahorita que hablabas de que no, la empleadora y la trabajadora no necesariamente están en una misma relación fáctica, ¿no? Pero para eso está el sindicato, ¿no? O sea, que las trabajadoras del hogar sepan que podrás tener la patrona más no sé qué, pero no estás sola, tienes todo un equipo detrás y se van a hacer valer tus derechos. Sí, ¿no? el sindicato está para enseñar los derechos, está para defender esos derechos, defender los derechos humanos, y una trabajadora que tenga despido injustificado, el sindicato está ahí para asesorar a la trabajadora. Siempre hay eso. Una de las cosas que recibimos mucho también son los despidos injustificados con la trabajadora, pero muchas de las veces se da porque ambas no saben qué pasa. La empleadora corre a una trabajadora sin saber que es arbitrario eso, sin pagar una indemnización. La trabajadora se puede enojar e irse y no ganar nada. Entonces es muy importante que tanto la empleadora, si despide, tiene que indemnizar, y una trabajadora tiene que tener de primera mano que no puede dejar eso así. Y tiene que consultar y tiene que buscar al sindicato y a CASE para que asesore eso. Y también, o sea, nosotras hemos asesorado a empleadoras y han llegado un poco como acuerdo con las trabajadoras. Entonces, el sindicato sí tiene un papel, pero también sí tenemos que mirar pues esta cuestión de relación humana cercana que se da con la trabajadora, ¿no? A ver, bueno, creo que yo ya me callo y vamos a dar pie a las preguntas, Marce. Pide Mariana Flores: Marcelina, ¿cómo podemos conseguir este contrato? ¿Es únicamente para las sindicalizadas? No. Ya lo decías. Bueno, el contrato no solamente es para las sindicalizadas, se puede conseguir. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que este contrato se entrega a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con el fin de que cada año nos vamos a sentar con esa empleadora para
hablar para renegociar el aumento de salario. Y sí, lo ideal es que se organice la compañera y venga al sindicato, sea parte, para que también la empleadora pues sepa dónde recurrir para cualquier cuestión de aclaración o volver a firmar el contrato, o se fue la trabajadora y rompió el contrato y todo eso. Entonces es importante sí sumarse o hablar al sindicato, venir al sindicato para que tengan esa asesoría, el cual pues el contrato está ahí, sí deben de conocerlo. El sindicato establece lo que marca la ley, no más, o sea, que no estamos pidiendo más. Seguramente vamos a encontrar empleadora que otorga más de 15 días de aguinaldo, como dice la ley dice 15 días, pero hemos encontrado empleadoras que, por ejemplo, dan 20 días, un mes incluso. Entonces eso no queremos que se quite. Al contrario, qué bueno que tenemos empleadoras que sí reconozcan los derechos, reconocen el valor de trabajo que tiene su trabajadora. Entonces eso no queremos que se quite, queremos que eso siga, pero es un contrato que está basado con lo que marca la Ley Federal del Trabajo. Son mínimos, pues. Sí, son los mínimos. Nosotras cuando hicimos ese contrato encontramos muchas violaciones de derechos a las trabajadoras, y ellas decían, por ejemplo, queremos eso que vaya en el contrato porque que ya no nos traten así, queremos que esto vaya porque así nos hacen así. Entonces dijimos no, porque pues tenemos que basarnos en lo que dice la ley y denunciar lo que es violación a esos derechos humanos. Como la discriminación, ellas viven muchísima discriminación en el trabajo, desde golpes, desde mirarlas mal, desde hablarles, hostigamiento, acoso, mala comida, aunque sean cocineras. Y entonces cosas así no puede ser, porque pues es inhumano muchas veces, ¿no?, que tú trates a una persona que aparte de que te ayuda, te cuida, te trabaja, hasta descansas por tener a una persona que lo haga. Pues sí llamamos la atención de que no puede ser, tenemos que empezar a respetarnos como personas, ¿no? Aquí hay una pregunta de Luna Abril. Si la trabajadora trabaja cada 15 días sin contrato, ¿qué derechos tenemos que cumplir como empleadoras? Pues esto está sucediendo mucho en México, porque la trabajadora ahora hay la tendencia de que ya trabajar muchas horas. Ellas ya no tienen tiempo libre de cuidar a sus hijos, incluso de ir a la escuela. Entonces hay la tendencia de que ya quieren trabajar por días, y eso... Y fuera de la casa, ¿no? Exactamente, y eso ha complicado mucho, y es una barrera que tiene el Estado para decir no podemos regular, porque tienen muchas empleadoras, ganan muy poco, y entonces la manera en que se calcula es de manera proporcional, es decir, por ejemplo, si va un día conmigo cada 15 días, pues de mínimo, ¿qué actividad le está poniendo que haga? Porque de repente una trabajadora que va cada 15 días seguramente está limpiando lo que está sucio durante 15 días, y entonces no cuesta 200 pesos, y tampoco va a ir una hora, entonces 2 horas. Entonces ahí sí tenemos que empezar a regular el horario de trabajo, 8 horas, y todas las actividades que hace con base en lo que dice el tabulador de salarios del contrato, para saber cuánto debe de trabajar a su trabajadora. El día de las vacaciones, por ejemplo, las vacaciones es a partir de un año de trabajo y son 6 días. En este caso, si la compañera va un día a cada 15 días, si lo calculamos al año, ni siquiera suma un día de vacaciones. Por lo tanto, también en el contrato lo hemos puesto, si vas un día, si vas 2 días, si vas 3, te va correspondiendo. Entonces es muy interesante el contrato si lo conocen, porque les está también dando la claridad que necesitan, ¿no? Que ahorita dicen, ¿no? Es otra de las cosas que nos dicen, ¿no? Que
yo que estudio Derecho, dices, hay cosas tan complicadas que regulamos, pero ahora resulta que esto es bien difícil de saber, ¿no? Sí, o sea, yo me quedo bien sorprendida porque el tema de las trabajadoras del hogar está muy fuera de toda la gente que estudia Derecho. Y yo he estado yendo en las universidades, y lo que no conocen, o cuando alguien me entrevista y no conoce ni siquiera el capítulo 13, nunca lo han visto, y además porque está en un apartado especial, está en el título 6 de la Ley Federal del Trabajo, y dentro de este apartado pues nadie lo conoce, ¿no? Y de repente no es nada malo que el capítulo 13 esté en un apartado especial, porque se supone que tiene que tener progresividad. Sin embargo, desde 1930 el tema de las trabajadoras del hogar no se ha tocado. Sí, no, si leen, les pegamos la Ley Federal del Trabajo, es un capítulo literal sacado de inicios del siglo XX, que como dice Marcelina, o sea, la misma ley, a pesar de la Constitución, da un trato no solo especial, o sea, menor al que debería, ¿no? O sea, lo que la Constitución da, la ley les quita. Entonces, parte de la lucha ahorita, dijiste uno es ratificar que México, o sea, exigirle a México, exigirle al presidente, al Senado, que se ratifique el Tratado Internacional de la OIT 189, que es un tratado internacional dedicado específicamente a los derechos de las trabajadoras del hogar. Pero además del tratado internacional, porque luego de seguro eso van a hacer México, ya tenemos el tratado, y no van a cambiar la ley. Pero sí es necesario que cambien la ley, porque la ley, por ejemplo, a las empleadoras es la que te hace imposible, o sea, vaya, puedes inscribir al Seguro Social, pero es como un desmadre, ¿no? Sí, es muy complicado en términos prácticos con las empleadoras, porque la misma ley está prohibiendo, digamos, eso. Entonces, una empleadora que quiera ir a asegurarle con un seguro, pues tiene que hacer todos los trámites que se necesita. Sin embargo, pues no hay como tiempo para eso. Entonces es responsabilidad del gobierno pues modificar la ley del Seguro Social para que haya como esa flexibilidad, digamos, en ese sentido. Y por el otro lado, pues el convenio 189 creo que nos puede dar como todas estas paraguas donde debemos modificar tales leyes. Y también hay países, por ejemplo, donde han ratificado antes el convenio y le está dando como, les indica a dónde hay que ir cambiando. Entonces, por eso también insistimos mucho que ese convenio 189 pueda ser como lo que dé las trabajadoras. Y recientemente, pues con esta campaña estamos recorriendo otras que quieran ubicarnos, a donde pueden platicar con nosotras enseñarles cuáles son sus derechos, sumarse a la organización sindical es muy importante. Nuestros derechos como trabajadoras y enseñar a los empleadores también que ellos también tienen obligaciones, y que va a estar basado en las normas tanto nacionales como internacionales. Entonces, la verdad que cuando nosotras encontramos esta manera de relacionarnos con las empleadoras, la situación cambia mucho, la comunicación se modifica, y tanto la empleadora como la trabajadora tienen mayor forma de comunicarse, y pues buscamos la equidad entre empleadora y la trabajadora. Marcelina, muchas gracias. Vamos a poner todas sus redes sociales para que la sigan. También chequen su página de internet porque tiene muchísimos recursos. Desde ustedes ayudan, tienen un servicio de colocación, ¿no? Tienen publicaciones, una muy interesante que está viendo de cómo empoderar a trabajadoras del hogar, y nada. Sí, eso quiero comentar con ustedes. Estamos capacitando a promotoras y estamos buscando en los estados trabajadora que tenga interés en promover estos derechos con otras trabajadoras. Entonces acabamos de estar en Chiapas, capacitamos a 30 trabajadoras, después fuimos a Querétaro, vamos a estar en Guanajuato, en Puebla, y vamos a buscar, y si usted es trabajadora del hogar, súmese con nosotras para que sea una promotora de los derechos de las trabajadoras del hogar. Súmese, busque la asesoría laboral en el sindicato, la colocación para un mejor trabajo.
y súmese a organizar y difundir los derechos de las trabajadoras del hogar. Gracias. Nada, besos. Bye. Adiós.